Ahora sí, empezaremos. Grabaré la clase. Bien. Entonces les decía, vamos a ver el día de hoy lo que son las descripciones de datos, cómo podemos describir datos para que alguien pueda analizarlos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo primero. El primer concepto es la construcción de una tabla de frecuencias. ¿Está bien? En la estadística descriptiva, que es la que estamos viendo en este momento, que se encarga de organizar datos con el fin de mostrar la distribución general de estos y el lugar en donde tienden a concentrarse, además de señalarnos valores de datos poco usuales o extremos, el primer procedimiento que se emplea para organizar y resumir este conjunto de datos que vamos a agrupar son las tablas de frecuencias. ¿Está bien? Entonces, estas tablas de frecuencias son muy importantes para poder analizarlas. El concepto en sí de una tabla de frecuencia es que es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. Eso es una tabla de frecuencias. Vuelvo a repetir. Va a salir. Agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a la primera parte del concepto. Dice agrupación de datos cualitativos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque debemos saber siempre diferenciar entre variables cualitativa y cuantitativa. ¿Está bien? Siempre tiene que estar la diferencia en nuestra cabeza. Vamos a recordar ese concepto. Por ejemplo, una variable cualitativa es de naturaleza no numérica. Es decir, que la información es clasificable en diferentes categorías. ¿Está bien? No hay un orden particular en estas categorías. Les voy a dar ejemplos de datos cualitativos. Puede ser la afiliación política que cada uno tenga. Podemos decir masista, demócrata, pitita, qué sé yo. Tantos nombres que hay, ¿verdad? Para una afiliación política. El lugar de nacimiento también es una variable cualitativa. Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí. El método de pago para comprar en Internet, igual puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal, en fin, varias cosas. Entonces, esa es una variable cualitativa. Ahora, las variables cuantitativas son de índole numérica. Está bien, los ejemplos de datos cuantitativos relacionados con estudiantes universitarios pueden incluir, por ejemplo, el precio de su matrícula, su edad, las horas que estudian cada semestre, cada semana de este semestre. Todo eso son variables cualitativas porque son, perdón, cuantitativas porque son variables numéricas. ¿Está bien? Entonces esa es una diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Bien, seguiremos. Ahora, vamos a hablar también de las frecuencias relativas de clase. Dice, es posible convertir las frecuencias de clase en frecuencias relativas de clase para mostrar la fracción del número total de observaciones en cada una de ellas. ¿Está bien? Así una frecuencia relativa capta la relación entre la totalidad de elementos de una clase y el número total de observaciones. ¿Está bien? Aquí vamos a mostrar primero una frecuencia relativa, pero una frecuencia de clase. A la izquierda están clasificados por sus variables cuantitativas. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, es una tablita donde está la fracción de número de autos que se ha vendido en una empresa. ¿Está bien? Entonces, la locación que ha vendido Kane, el número de autos que ha vendido es 52. Vamos a poner a la derecha. Es una tablita. Olean 40, Sheffield 45, Tionesta 43. ¿Está bien? Y el total de autos que cada uno ha vendido es de 180. Solamente es la suma de todos. Ahora, esta tablita que es una frecuencia de clase, si yo quiero convertirlo a frecuencias relativas de clase, lo único que tengo que hacer es dividir el número de autos que yo tengo, por ejemplo, para Kane sería 52, entre el total. Y ahí va a entrar ya la frecuencia relativa, o sea, 52 entre 180. ¿Está bien? Entonces, en ese ejemplo de venta de vehículos, les decía, para conocer ese porcentaje de autos vendidos por cada uno de los locales, solamente hacemos esa división. Entonces, la tablita de frecuencias relativas va a ser la siguiente. Miren, las frecuencias relativas será de Kane,
o sea, la locación de Kane, que es una tienda. Su frecuencia relativa es la división entre cientos, entre 52, entre el total 180, 0.289. De Olean, 40 entre 180, que es el total, 0.222. Sheffield, 45 entre 180, 0.250. Y así, Tía Honesta, 43 entre 180, que sería 0.239. Ahora, para saber que nuestra tablita de frecuencias relativas está bien, entonces sumo todas las frecuencias relativas y al final me tendría que dar como en la tablita un 1. ¿Está bien? Fundamental. Siempre me tendría que dar un 1 y yo voy a saber que mi tablita está bien realizada. ¿De acuerdo, estimados? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O estamos avanzando bien? ¿Está entendible? Estimados, los escucho. Licenciado, buen día. Buenos días, dime. Disculpe, no he entendido en la parte donde dice frecuencia relativa. Ahí está un total de 1000. Entonces, y a su arriba está el 0.289. No, ¿Ese no, número de dónde ha salido? escúchame, eso no es un 1000. Les he dicho que la suma de todas las frecuencias relativas debe dar 1, ¿verdad? Y ese Ah, que sí, dices sí. que es 1000, no es 1000, es un 1.000, o sea, un 1. Ese punto es punto. ¿Está bien? Ah, ok. Aquí no vamos a utilizar el punto para separar cada tres cifras, sino para el punto, punto, la coma decimal se diría. Entonces, la Ah, suma ya, de las ya. cuatro frecuencias relativas es 1, 1.000. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, licenciado, está bien, ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Licenciado, ¿tiene que salir un uno entero? También puede ser con decimales. Mira, tendría que salirnos un 1 entero si es que nosotros hemos redondeado bien la frecuencia relativa. Entonces es importante que nosotros redondeemos bien. ¿Está bien? Es importante, mucho mejor trabajar con tres decimales en las frecuencias relativas, así nos va a salir un 1 completo. Pero si alguien no sabe redondear bien, muchas veces va a salir un poquito más arriba, un poquito más abajo. No va a importar mucho. ¿Está bien? Pero les pido que aprendan a redondear bien. Las reglas del redondeo ya saben, menor a 4 se mantiene, mayor a 5 se aumenta. O mayor o igual a 5. ¿De acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Bien. Entonces seguiremos, muchachos. Vamos a hablar ahora de la representación gráfica de datos cualitativos. ¿Está bien? El instrumento más común para representar una variable cualitativa en forma gráfica es la gráfica de barras. Han debido ver mucho. En la mayoría de los casos, el eje horizontal va a mostrar la variable de interés y el eje vertical la frecuencia o fracción de cada uno de los posibles resultados. Una característica distintiva de esta herramienta es que existe una distancia o espacio entre las barras. ¿Está bien? Entonces, la gráfica de barras han debido ver, siempre sacan en la tele cuando hacen encuestas de quién va a ser presidente, más o menos, ¿verdad? Siempre dicen ahí unas barritas del 30%, 40%, de esa manera. Entonces, el concepto en sí de gráfica de barras va a ser el siguiente. Dice, en ella, las clases se representan en el eje horizontal y la frecuencia de clases en el eje vertical. Las frecuencias de clases son proporcionales a las alturas de las barras. ¿Está bien? Ese sería se podría decir, el concepto de la gráfica de barras. Ahí vamos a aparecer en azulito. ¿Está bien? Bien. Ahora, aquí vamos a poder ver una gráfica de barras. Esta es una gráfica de barras. Del anterior caso, ¿se acuerdan? De la venta de autos. Idéntico. ¿Está bien? La variable de interés en este caso es el local donde fue vendido el vehículo. Abajo está en Kane, Olean, Sheffield o Tía Honesta. Y la frecuencia de clase, que es el número de vehículos que se vendieron en cada uno de ellos. ¿Está bien? Es proporcional a la altura que tiene cada una de las barritas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gráfica de barras. Han debido ver o están familiarizados seguramente muchos con ello. Ahora vamos a hablar de otro método. Es la gráfica de pastel. También se utiliza la gráfica de pastel. ¿Está bien? Si bien el método más común para representar variables cualitativas es el gráfico de barras, el segundo método más común generalmente es la gráfica de barras. El concepto de las gráficas de barras es el siguiente. Es una gráfica que muestra la parte o porcentaje que representa cada clase del total de números de
frecuencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a sacar una tablita acá a la izquierda que dice que está relacionando el uso del dinero de las ventas y la cantidad de millones de dólares, que es cómo se ha usado. Entonces podemos ver ahí que, por ejemplo, un gobierno va a usar en premios 1.460 millones de dólares, en educación 702 millones, en bonos 150 millones y en gastos 124. Sumamos todo, me da un total de 2.436 millones de dólares. Saco los porcentajes de ventas. Simplemente, ¿cómo saco el porcentaje de ventas? ¿Cómo se saca? Escuchen, dividiendo. 1.460 entre 2.436. Esa sería más o menos la frecuencia de clase. Si quiero volverlo porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 100. ¿Está bien? Para volver porcentaje ello, hay que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente también simplemente se saca dividiendo 702.3 dividido entre el total, que es 2.436.6, y multiplicarlo por 100. ¿Está bien? Y ahí voy a tener otro porcentaje de ventas. Cuando sumamos todos los porcentajes bien redondeados, generalmente siempre me va a dar 100. ¿Está bien? Debería darme 100. De esa manera, con esos porcentajes se construye la gráfica de pastel, como podemos ver en la figura. ¿Está bien? Esa es la manera de utilizar una gráfica de pastel. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a un ejemplo, ¿está bien? ¿Qué dice este ejemplo número 1? Dice, Skiloch realiza una prueba de mercado de su nuevo sitio web, ¿está bien? Y le interesa saber con qué facilidad se navega en su diseño de página web. Selecciona al azar 200 usuarios frecuentes de Internet y les pide que lleven a cabo una búsqueda en la página web. A cada uno de ellos les solicita que califique la relativa facilidad para navegar como mala, buena, excelente o sobresaliente. Los resultados van a aparecer en la siguiente tabla. Y aquí está la tablita. De esas 200 personas, ¿cómo han calificado? Sobresaliente han calificado 102 personas. Excelente, 58 personas. Buena, 30 personas. Y mala, 10 personas. ¿Está bien? Pregunta 1. ¿Qué tipo de escala de medición se emplea para facilitar la navegación? Segundo, elabore una gráfica de barras con los resultados de la encuesta. Tercero, construye una gráfica de pastel con los resultados de la encuesta. Bien, entonces este problema vamos a resolver. Denme un momentito. Vamos acá. Bien, para la pregunta 1. Los datos se miden de acuerdo con una escala ordinal, ¿está bien? Según una escala ordinal. Es decir, que la escala se gradúa en conformidad con la facilidad relativa y abarca de malo a sobresaliente. La tablita, por ejemplo, dice sobresaliente, excelente, buena y mala. Está yendo de lo mejor a lo peor, si se dan cuenta. Entonces, eso es una escala ordinal. Además, se desconoce el intervalo entre cada calificación, así que resulta imposible, por ejemplo, concluir que una buena calificación representa el doble de una mala calificación. O sea, simplemente está descrito de forma ordinal. ¿Está bien? Esa sería la respuesta del punto de la pregunta 1. Ahora de la pregunta 2. Dice, elabora una gráfica de barras con los resultados de la encuesta. Entonces, para realizar ello, voy a desconectar acá de mi momento. Lo voy a hacer en Excel. Todos saben utilizar Excel, ¿no? Generalmente ahí se hacen estas gráficas de barras o las gráficas o esas gráficas del pastel, se podría decir. Deme un momentito. Voy a compartir mi pantalla. Podemos ver. Para realizar, ustedes ya deben saber, han debido realizar muchos ya trabajos, pero aquí una vez más lo voy a hacer. Primero voy a poner la tablita que me han dado, aquí sobresaliente. A su lado voy a introducir lo que es cuántos sobresalientes, en este caso eran 102. Luego está excelente. Excelente, lo voy a agregar. Excelente a su lado, 58. Abajo, buena.
Bueno, a su lado 30. Más abajo mal. A su lado 10. Bien. Ya tengo toda la tablita, lo voy a remarcar. Me voy aquí a insertar. Y aquí hay gráficos recomendados. Y aquí en el primero hay gráficos de barras. Entonces yo hago clic acá y acá, como columnas agrupadas, voilà. Ahí está la gráfica de barras que necesito. Puedo sacar una captura de pantalla y copiarlo a mi tarea o para mi presentación. Esa es la gráfica de barras, ¿de acuerdo? Está tal cual habíamos avanzado. Bien, ahora, si yo quiero realizar no una gráfica de barras, sino una, por ejemplo, el inciso 2, 3 dice construir una gráfica de pastel. Aquí también se encuentra la gráfica de pastel que nosotros podemos seleccionar. ¿De acuerdo? Seleccionamos y aquí tenemos con porcentajes, como me habían dicho. Miren, aquí está. Sobresaliente el 51%, excelente el 99%, la buena el 15% y la mala el 5%. Entonces aquí también podemos obtener la gráfica de pastel. ¿Está bien? Entonces el ejercicio estaría resuelto así de simple. Entonces Excel nos va a ayudar a realizar estas grafiquitas. Seguiremos entonces. Bien, resuelto el ejemplo 1, seguiremos. Tarea. Esta es una tarea que ustedes van a realizar al final. ¿Está bien? Ahí está todas las preguntas y está todos los incisos. ¿Está bien? Con la tablita. No olviden, hay una tarea en la diapositiva. ¿Está bien? Seguiremos. Construcción de distribuciones de frecuencias con datos cuantitativos. Vamos a hablar de ello. Bien. Por ejemplo, vamos a obtener los datos de una empresa de venta de autos. ¿Está bien? Que se llama Applewood Auto Group. ¿Está bien? Es una empresa de autos en Estados Unidos, que también incluye variables cuantitativas. Por ejemplo, la edad del comprador, la ganancia que obtuvo por la venta del vehículo, el que lo ha vendido, el número de compras previas que tiene una persona. Vamos a suponer que una señora desea resumir las ventas del último mes utilizando ganancias por venta. ¿Está bien? Entonces va a describir la ganancia de venta por medio de una distribución de frecuencias. Entonces tenemos que anotar el concepto de distribución de frecuencias. ¿Cuál es el concepto de distribución de frecuencias? Dice que es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a realizar un ejemplo para estos datos cuantitativos. ¿Está bien? Otro ejemplo, ejemplo número 2. ¿Qué dice? Regresemos a la situación de la señora Katie Bell de AutoUSA. Desea tablas, diagramas y gráficas para mostrar el precio típico de venta en diferentes concesionarias. La tabla contiene la ganancia de cada uno de los 180 vehículos que se vendieron el mes pasado. Está bien la ganancia de cada uno de esos autos que se ha vendido en Applewood Auto Group. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ganancia típica de cada venta? ¿Cuál es la ganancia más alta? ¿Cuál es la ganancia más baja? ¿Alrededor de qué valor tienden a acumularse las ganancias? Entonces me dan una tablita para responder todo ello. Esta es la tablita. En la tablita podemos ver todas las ganancias de todos los autos vendidos el mes pasado. Está bien, son ganancias, no olviden lo que han ganado. Entonces, vamos a realizar este ejemplo. ¿Está bien? Deme un momento, vamos a regresar a la diapositiva anterior. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos todas esas, lo que vamos a seleccionar es el valor más alto, ¿verdad? El valor más alto. ¿Cuál sería el valor más alto? Si nosotros analizamos a detalle, está subrayado aquí en naranjita, el valor más alto es 3,292. O sea, es el valor más alto que ha ganado la empresa al vender un auto. También me dijeron que seleccione la ganancia más baja y eso es 294. ¿Está bien? Entonces, lo primero, al definir esta tablita, no está bien, no vamos a poder definir a primera vista siempre el dato más alto o el dato más bajo. Entonces aquí se debe definir o hacer lo que sabemos como es una distribución de frecuencias. ¿Está bien?
construyendo clases. Eso vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de la tablita de frecuencias con la construcción de clases? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a copiar el ejercicio a mi pizarrón. Deme un momento. Bien. Entonces, paso 1, aquí voy a anotar. Paso 1. El paso 1 va a ser definir el número de clases. ¿Está bien? Definir el número de clases. Muchas personas definen el número de clases al azar, pero no es conveniente usar este número de clases al azar. ¿Está bien? Entonces, generalmente se utiliza una fórmula que es el 2 elevado a la késima. Esa fórmula que voy a anotar, el 2 elevado a la késima. ¿Está bien? Con esta formulita podemos definir el número de clases. ¿Cómo? De la siguiente manera. Primero se cuenta cuántos datos tenemos. En toda esta tablita, si nosotros sumamos toda esta tablita, son 180 casos. ¿Está bien? O sea, 180 datos. Entonces voy a tener que el número de datos que yo tengo acá, el número de datos es igual a 180. Entonces, lo que yo tengo que buscar es la potencia de 2 o 2 a la késima que se acerque más a 180. O está bien, o el primero que se pase de 180. ¿Está bien? El primero que se acerque más, pero sea superior. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Empezamos a calcular. Primero, por ejemplo, 2 a la 6 calcularemos. ¿Cuánto es 2 a la 6? 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. Entonces, nada que ver. No alcanza para 180. 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. Tampoco, falta para 180. 2 a la 8. 2 a la 8 es 256. Sí, el 256 sí me alcanza. Sería el inmediato superior más cercano a 180, que es el número de datos. Entonces, el valor que voy a elegir es este. ¿Cuánto vale K para este caso? 8. Entonces, el valor de K que yo voy a elegir es K igual a 8. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas clases debería tener esta tablita que voy a construir? Se recomienda que tenga 8 clases. ¿Está bien? Y esa sería la respuesta. ¿Han entendido cómo he realizado esto? ¿Me escuchan? ¿Han entendido? ¿Me escuchan, Lisen, muchachos? buen día. ¿Podrías Bueno, realizarlo una vez más? ¿cómo realizarlo una vez más? No hay mucho en donde realizar. Solamente tienes que ponerte potencias de 2, nada más. Potencias de 2, 2 elevado a algo que se acerque más a 180. Yo he hecho 2 a la 6 es 64. ¿Se acerca a 180? No, y no se pasa todavía. Luego pongo mi calculadora. 2 elevado a la 7, 128. ¿Se acerca a 180? Tampoco. Siguiente, 2 elevado a la 8, 256. Este sí se ha pasado de 180, que es el número total de datos. Entonces, como se ha pasado de 180 y es el más cercano superior, ese es el que debemos elegir. ¿Y cuál es la potencia o la K se diría? Lo que esté elevado, lo que pinta en celeste es 8. Entonces, K es igual a 8. Entonces, se recomienda definir el número de clases en 8 clases. ¿Está bien? Solamente utilizamos las potencias de 2. Tú puedes empezar con 2 a la 0 si quieres. 2 a la 0, 1. No sirve. 2 a la 1, 2. No sirve. 2 a la 2, 4. No sirve. 2 a la 3, 8. No sirve. Y así hasta lograr llegar al número de datos que yo tengo. Que el número de datos en este ejemplo es 180. Va a haber muchos ejemplos donde van a tener mucho menos o mucho más datos. ¿Está bien? Entonces solamente es construir en base de potencias de 2. ¿De acuerdo?
Bien. Seguir. Paso. Está entendido, ¿no? No es nada complicado. Muchachos, necesito que me digan si están entendiendo. ¿Sí? No hay Sí, ningún licenciado. problema. Sí, licenciado. Ya. No, está bien. Licenciado. Bien. Bien. Vamos al paso número 2. El paso número 2 es determinar el intervalo o ancho de la clase. Determinar el intervalo o ancho de la clase. ¿Está bien? ¿Cómo determinamos el intervalo o ancho de la clase? Debería ser el mismo para todas las clases, ¿me entienden? Voy a construir clases que son intervalos, tienen que tener el mismo ancho. Quiere decir, un intervalo puede ser de 200 a 300. Entonces el siguiente tiene que ser de 300 a 400. O sea, todos los intervalos tienen que ir de 100 en 100. Así debería ser. Entonces, para construir un intervalo o ancho de clase se utiliza la siguiente fórmula. El intervalo sería, que voy a llamar I, debería ser mayor o igual a H menos L dividido entre K. ¿Está bien? ¿Qué son cada uno de estos? Aquí voy a anotar. Y intervalo de clase. H mayúscula es el máximo valor observado. Máximo valor observado. ¿Está bien? L mayúscula va a ser el mínimo valor observado. Mínimo valor observado. Y K es el número de clases. Número de clases. Entonces, no olviden, esta fórmula importante, ¿está bien? Para construir el intervalo o ancho de la clase. Bien, para mi ejemplito voy a reemplazar en esa fórmula para construir el ancho o intervalo de clase. Sería mayor o igual a ¿qué? H, máximo valor observado. ¿Cuánto es el máximo valor observado? Me voy a la tablita y el máximo valor observado, aquí hemos anotado, es el más alto, es 3.292. Entonces, yo anoto eso, 3.292 menos L es el mínimo valor observado, ¿está bien? Entonces yo busco y aquí hemos sacado el valor mínimo, ¿cuánto era? 294. Entonces eso es lo que yo voy a poner acá. 294. Todo eso dividido entre el número de clases K y hemos sacado que es 8. Entonces los intervalos de clase tienen que ser mayor o igual. Realizamos todo esto, ¿cuánto me sale? Voy a mi calculadora, va a salir 3.292 menos 294 dividido entre 8. 374.75. ¿Está bien? Y esa sería la respuesta. Ese sería el intervalo de clase. Bien. Ahora, en la práctica, por lo general, este tamaño de intervalo se tiene que redondear. Está bien a una cifra conveniente, tal como un múltiplo de 10 o 100. Entonces, la reglita es, no olviden, redondear, que voy a anotar, a una cifra conveniente. Tal como un múltiplo de 10 o de 100. ¿Está bien? Múltiplos de 10 o de 100. O sea, de 10 múltiplos 20, 30, 40, 50. De 100, 200, 300, 400, 500 y así. Si son valores grandes, múltiplos de 1000 puede ser. 2000, 3000, así. Bien, en este caso, ¿cuál sería una opinión? Les pido a ustedes una opinión. ¿A cuánto tendría que redondear el intervalo de clase? ¿Qué me recomiendan ustedes ahora? ¿A cuánto tendría que redondear el intervalo de clase? ¿Cuánto tendría que ser? Estimados.
Vamos, anímense. ¿A cuánto los redondeo? Nadie. Por puntos para la práctica, por favor. Vamos, solo necesito... Licenciado, 375, 380. licenciada. ¿A cuánto? ¿Múltiplos de 10? A Sí, 380, tiene que- licenciado. A no, 380, licenciado, o a 400 O puede ser. 400. Ya, muy bien. Ya. Algunos han dicho 380. Bien. Si vamos a redondear a múltiplo de 10, la cifra debería ser solamente con dos cifras. O sea, debería ser, por ejemplo, puede ser, si voy a ir a 80, 74, solamente 74. O 75.40, solamente 75.40. Ahí puedo redondear a 80. Pero aquí estábamos hablando de tres cifras, 374.75. Entonces tengo que redondear a un múltiplo de tres cifras, o sea, de 100. Entonces debería ser 400. 400. ¿Está bien? Eso es lo recomendable. ¿Sí? Entonces, el intervalo de clase debería ser 400. ¿Quién me ha respondido primero? ¿Cuál es su nombre que ha dicho? Illanes, licenciado. Ah, ya. Ok. Jocelyn creo que es, ¿no? Sí, licenciado, Jocelyn Illanes. Muy bien. Bien. Entonces, definidos los intervalos de clase, ahora lo que vamos a hacer es construir las clases. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuánto vamos a comenzar? Primero, el valor más bajo que me han dado era 294, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner paso 3. Establecer los límites de cada clase. Los límites de cada clase. Bien. Este paso es importante para que sea posible incluir cada observación en una sola categoría. ¿Está bien? Esto significa que se debe evitar la superposición de límites de clase confusos. Por ejemplo, si yo voy a tener intervalos 1300 a 1400, el siguiente intervalo 1400 a 1500. No debería emplearse así porque no resulta claro. Si me sale el valor 1400, ¿voy a incluir en la primera o en la segunda? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es incluir de esta manera. Van a ser las clases, por ejemplo, de un número, puede ser de 1300 hasta 1400. De 1400 hasta 1500. Y así sucesivamente. Ese formato vamos a usar. Entonces, con este formato va a quedar claro, si yo tengo el número 1399, va a quedar en la primera. Y si yo tengo el valor 1400, va a quedar en la segunda. De la siguiente manera, voy a anotar aquí para que entiendan. Por ejemplo, si yo tengo, va a ser así. 1300 hasta 1400, por ejemplo, puede decir. El siguiente, 1400 hasta 1500. Así pueden ser los intervalos, si fueran de 100 en 100. Entonces, si yo tengo el valor 1399, ¿a cuál pertenecería? Esto pertenecería a este, ¿de acuerdo? Porque es hasta 1400. Y el siguiente, 1400, pertenecería directamente al segundo. ¿Está bien? De esa manera vamos a trabajar. Entonces, el término 1400 iría en la superior. ¿De acuerdo? De esa manera trabajamos. Ahora, ¿cómo vamos a construir el intervalo de clases para este ejemplo que nos han dado? Más bajo, ¿cuánto es? El valor más bajo que me han dado es 294, ¿verdad? 294. Ese es el valor más bajo. Entonces, las clases deben comenzar de valores que sean cercanos a esto, al 294, pero que sea más bajo. Entonces, hemos hablado de que el intervalo de clase era 400. Entonces, hemos redondeado, ¿verdad? A 400. Lo mismo, debemos redondear este valor 294, pero a un límite inferior. ¿Por qué inferior? Para que el 294 esté incluido. ¿Cuál sería un límite inferior redondeado de 294? 200. 200. Exacto. Exacto, 200. Entonces, con 200 empezaríamos. Entonces, de esa manera vamos a construir las clases. Las clases empezarían a construirse así, de 200. La primera clase sería de 200 a... ¿Cuánto tiene que ser el intervalo de clase?
400. ¿No ve? Ese es el intervalo, el tamaño de la clase. Entonces va a ser de 200 a ¿cuánto? 200 más 400. 400. 200 más 400, 600. ¿cuánto es? 600, licenciado. 600. 600. Exacto. Porque el tamaño de la clase es 400. O sea, de 200 a 600, ¿cuánto hay? 400. Es como una suma. La siguiente clase va a ser de 600 a 600 más 400, que es el intervalo. A 1000. Y el siguiente, 1000 a más 400, 1400. Y así sucesivamente. Y voy a construir lo que son las clases. ¿Está bien? Entonces voy a volver a mi tablita. Y aquí está lo que es la tablita de frecuencia. Las clases, ahí está, como estábamos haciendo. La primera es de 200 a 600 dólares. La siguiente de 600 a 1000. Luego de 1000 a 1400. Y así sucesivamente. Hasta la última. De 3000 a 3400. ¿Cuántas clases hay? 8 cabalitas. Y todos los números están incluidos dentro de las clases. ¿Está bien? Bien. Entonces, el siguiente paso 4 es anotar las ganancias de venta en las clases. ¿Está bien? Ese sería el cuarto paso. O también se diría contar el número de elementos de cada clase. ¿Está bien, Juan? Primero anotar el paso 4. ¿Cómo anotamos? De esta manera. Aquí está anotado de la siguiente manera, como con barritas. Ustedes pueden hacerlo con cuadraditos, como quieran. Digamos, yo me voy a mi tablita. Primero. El primer valor. Esto es a veces moroso, pero debemos hacerlo de esa manera. Me voy a la tablita